donde no hubo un buffer en donde procesar todo lo que estabas viviendo tú como niño chiquito. No se hablaba de los sentimientos. Exactamente. Entonces, si te das cuenta, lo que más nos lastima de nuestra historia, lo que más nos lastimó es lo que sufrimos en soledad. No tuvimos a alguien que nos preguntara, que nos escuchara con empatía, que nos acompañara con paz. Cuando uno se da cuenta de qué es lo que provoca las heridas, y que no son las circunstancias difíciles que atraviesa un niño, sino más bien el que las atraviese solo, sin esa compañía, entonces nos damos cuenta de que el trabajo más importante o más trascendente de un papá es saber estar presente y acompañar a un niño en su mundo emocional. Hola, soy Daniela Cárdenas y este es el podcast de María Lactancia. En este espacio me dedico a traer información científica y a tener conversaciones con los expertos, especialistas, líderes y pensadores sobre temas de lactancia y maternidad temprana. A veces solo las preguntas, más allá de las respuestas, tienen el poder de hacernos cambiar nuestra perspectiva. Mi intención no es solo traer información científica y actualizada sobre lactancia, sino sobre todo lo que está alrededor de esta. Porque la lactancia está constantemente involucrada en muchas áreas de lo que engloba la experiencia de la maternidad. Si te gusta la información basada en evidencia científica, si te interesa aprender, actualizarte, cuestionarte e inspirarte sobre todo lo que tiene que ver con la lactancia y la maternidad temprana, quédate. Este podcast es para ti. El contenido de este podcast es informativo, educativo y esperemos también recreativo, pero de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Nuestra invitada del día de hoy es Pilar Cortés, consultora familiar, conferencista, educadora de padres de familia y personas docentes. Es graduada de la Maestría de Psicología Aplicada al Desarrollo y la Educación de Boston College. Pilar ha enfocado su trabajo de los últimos 15 años en inteligencia emocional, psicología infantil, psicología del adolescente y matrimonio. En su trabajo con matrimonios, Pilar se basa principalmente en el método Gottman, reconocido mundialmente y fundamentado científicamente como el más eficaz para ayudar a matrimonios en crisis. Pilar ha impartido cursos, conferencias y talleres en diferentes países, entre ellos México, Estados Unidos, Brasil y España, siguiendo una línea científica y basándose en los estudios más relevantes y recientes. Pilar está casada desde hace 18 años y es mamá de 2 niños, 9 y 12 años de edad. Temazo que les traemos, en serio, ¿saben qué? Sí, creo que óiganlo despacito y óiganlo bien y hasta el final porque en serio les van a caer muchos 20s, bueno, creo yo. Parece que está como muy obvio, pero creo que a lo mejor no está tan obvio. Entonces, pues bueno, no les digo mucho más, aquí los dejo con el episodio y espero que lo disfruten mucho. Bueno, nuestro tema del día de hoy es ¿qué tiene que ver nuestra historia personal con nuestro papel de padres hoy? Nuestra súper invitada, por supuesto, es the one and only ¡Qué mensa! Pilar Cortés, es que la amo. Aquí tenemos como 1 hora y media platicando. Me está terapiando para variar. Miren, les voy a dar la descripción de lo que vamos a hablar en este episodio. Dice, ¿sabías que como comprendemos nuestra historia predicen un 85% de nuestro papel de padres hoy? Y si no tenemos una historia reconocida y sanada, estamos condenados a repetir los mismos errores y cometer nuevos, aun y cuando queramos actuar de una forma distinta. Por esta razón es necesario entender la raíz de qué experiencia viene para reflexionarla, procesarla e integrarla correctamente a nuestra historia. Y eso hace toda la diferencia. Y de verdad es increíble. Este punto es súper esperanzador aparte porque como que nadie nos salvamos de tener nuestras historias y todo lo mal integrado, pero lo padre es saber que sí podemos hacer algo al respecto. Claro que sí, Dani, mucho. Hola a todos, encantado de estar aquí y para comentar un tema pues tan importante y como bien dices, Dani, súper esperanzador porque lo que nos comprueba esto científicamente es que nuestra historia no nos define. Gracias a este proceso de revisar nuestra propia historia y de sanarla y de comprenderla y de aprender de ella y de adquirir de ella una nueva sabiduría, gracias a estos procesos o este trabajo, papás o adultos que han tenido infancias terribles, con
cuidadores o adultos a cargo de ellos que los han maltratado, que han tenido experiencias de muchísima carencia. Sin embargo, al haber hecho este trabajo, logran ser papás maravillosos y formar apegos seguros, una relación de apego seguro con sus hijos, siendo que ellos no la experimentaron así. Entonces, todo esto es algo que nos apasiona, nos llena de esperanza, porque es algo que ya sabemos científicamente que está probado y que así es. Y yo quisiera empezar por compartirles, yo me dediqué a estudiar sobre parenting desde que antes de tener hijos, ¿no? Cuando mi esposo y yo nos fuimos de estudiantes, llevábamos pues un añito de casados y nos fuimos a estudiar a Boston. Y dije, esta es mi oportunidad para hacer una maestría de lo que siempre me gustó y quiero sobre educación y psicología de los niños y demás, ¿no? Entonces, pues estudié sobre los niños y su psicología y demás, ¿no? Y pues yo pues fui ampliando mis conocimientos y fue hasta pues como 10 años después que yo llevaba dando cursos, imagínate, sobre parenting, en donde me encuentro en una situación con mi niño mayor, que en ese entonces tenía 5 añitos, y me acuerdo de él perfecto en una esquinita, enojado, furioso, llorando así, privado de enojo, ¿verdad? Rojo, furioso. Y me acuerdo perfecto en ese momento yo decir, sé lo que tengo que hacer, sé perfectamente bien que lo correcto es bajarme a su nivel para que no se sienta amenazado por mi poder y no aumentar su miedo. Sé que tengo que tocarlo con suavidad, sé que tengo que compartirle mi paz. Y sin embargo, yo quería ahorcarlo. Sin embargo, la amígdala estaba tipo... Exactamente. Entonces, son esos momentos en donde dices, y lo puedes entender cuando explicamos el cerebro de esta forma, entender que nuestro hemisferio izquierdo es el más racional, analítico, en donde nos entran todos estos conceptos que vamos y aprendemos en una clase, ¿no? Y después tenemos a nuestro hemisferio derecho, que es el más, pues el que se lo adjudicamos más a toda la parte de las emociones, pero principalmente es el que está más en contacto con nuestras memorias y con nuestra historia. Entonces, en esos momentos hay una desintegración de nuestros dos hemisferios, ¿ok? Yo tenía toda mi parte educativa, sí, de yo sé que es lo correcto, pero hay una información que me viene de mi hemisferio derecho que me está diciendo, cállalo, que no se enoje, no debe de estar sintiendo esto es peligroso, ¿ok? Entonces, eso era lo que yo sentía. Oigan, esto aplica para la lactancia, sí. Perfecto. Digo, no vamos a hablar de lactancia, pero tengo que decirlo, o sea, se saben todo lo del curso perfecto, sí. Y hay algo en ese momento, imagínate, aparte con todo lo que está pasando que te dice. Y entonces vamos a esto porque esto nos ayuda a entender que hay ciertas voces de mi historia que se imprimieron por memorias que yo experimenté, las memorias que me gritan desde mi infancia con más fuerza son las que estuvieron rodeadas de más carga emocional, ¿okay? Entonces, en ese momento para mí yo me di cuenta que el enojo era un detonador, que a mí me llevaba a un lugar muy oscuro de mi historia en donde yo no había aprendido a lidiar con esa emoción de una forma sana y que yo viví con miedo a que otros a mi alrededor se enojaran. Entonces, ese pequeño detonador de un niño de 5 años que era normal que se enojara porque pues su corteza prefrontal, que es la encargada de regular sus emociones negativas fuertes, todavía está en ruinas, ¿verdad? Y todavía no tiene la capacidad de hacerlo bien, y que era totalmente una reacción normal, a mí me reventaba, ¿no? Y me hacía sentirme que yo estaba en peligro o que él estaba en peligro por estar en esa situación, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede en el cerebro, yo creo que es bien importante, Dani, esto, el que mencionas, la amígdala, ¿verdad? Porque yo creo que es algo que es muy importante conocer sobre nuestro cerebro, ¿verdad? En nuestro cerebro límbico, que es nuestro cerebro, pues, el emocional, tenemos esta pequeña partecita que se encarga de activarse y de preparar nuestro cuerpo para la guerra cuando percibe un miedo muy fuerte o una ira muy fuerte, ¿no? Y percibe un peligro, ¿no? Entonces, es maravilloso lo que hace la amígdala en esos momentos porque te prepara para la guerra, para sobrevivir en situaciones súper adversas. Entonces, oye, si estoy en medio de un accidente de un coche y estoy atrapada con el cinturón y tengo una fuerza, mi sangre se va principalmente a brazos y piernas para poder pelear o huir
o hacer cosas que requieren mucha fuerza para poder sobrevivir, ¿okay? Entonces, mi cuerpo le pasan cosas maravillosas que en ese tipo de casos en donde mi cuerpo experimenta un peligro físico, son una maravilla y me ayudan. El problema es de que nuestro cerebro como que no ha acabado de evolucionar y lamentablemente esa amígdala se activa cuando percibe un miedo socioemocional. ¿Okay? Entonces, cuando vienen estas voces y me dicen, nadie lo va a querer con ese carácter tan horrible. Eso es una voz del pasado, ¿verdad? Que viene de cosas que yo pude haber experimentado en mi infancia, ¿no? Entonces, y aquí me activa. Es un poco la dificultad del divorcio, lo que tú dices. O sea, tú puedes tener toda la teoría y saber exactamente qué tienes que hacer, pero esa es la dificultad. Exacto. O sea, eso es todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Exactamente, ¿no? Y darte cuenta que cuando entras en este estado de miedo, en donde estoy listo para pelear o huir, o sea, yo me preparo para lanzarme con todo, atacar y destruir, y a veces no con golpes, pero con las palabras más hirientes, que a veces duelen más, ¿no? O largarme y evadir y desaparecerme, ¿okay? Esas son las ganas que me da mi amígdala activada, ¿okay? Entonces, el yo identificarme en ese momento es importantísimo porque cuando se activa mi amígdala, pierdo todas mis capacidades que son necesarias para formar una relación sana. Pierdo mi capacidad de tener empatía, pierdo mi capacidad de sentir compasión, pierdo mi capacidad de ver el escenario amplio de las cosas. Me quedo en ese momento estrecho, sin visión de todo lo demás que es la vida y son las relaciones. Entonces, pierdo mucha sabiduría. Me vuelven un animal herido. En eso me vuelven. Y todo esto de la capacidad que tenemos de reprocesar nuestra historia y de hacer todo esto es precisamente porque al hacerlo e integrar correctamente, entonces ya nos va a ayudar a que no se nos disparen todas estas cosas como inconscientes de nuestra historia, o sea, que es una limitación al final, o sea, es una limitación frente a lo que tú sabes que puedes hacer, y sanar la historia precisamente va a ayudar a que eso no suceda. Sí, cuando uno hace un trabajo de introspección, de escucha, y además eso es una escucha, Dani, que solamente la persona puede hacer porque solo tú sabes cómo percibiste tu historia. Y tu hermano o tu hermana gemela pudo haber vivido algo muy parecido a lo tuyo, según tú, y su percepción fue totalmente distinta. Entonces, esto es algo muy particular, es un trabajo personal y entender que lo que aquí más importa es tu percepción, ¿no? A veces hay gente que dice, ay, quiero entender mi historia, le voy a ir a preguntar a mi mamá o a mi abuelita. Y dice, no, así no. Al contrario, ¿a quién le preguntas? Pregúntale a tu niño interior. De que son los culpables de que no tengas todo bien integrado. Así que no les vayas a preguntar a ellos, por favor. Exacto. O sea, ellos ya que no se enteren de lo que ya hicieron, pero sí sí tengo que escuchar a alguien, pero al que tengo que escuchar está dentro de mí. Yo tengo que ir con ese niño interior y decirle, ¿cómo lo experimentaste tú? ¿Qué fue para ti esto? ¿Sentiste vergüenza? ¿Sentiste miedo? ¿Sentiste tristeza? ¿Sentiste soledad? ¿Y cómo se empieza a hacer esto? O sea, yo ahorita estoy pensando, ¿no? Yo digo, bueno, voy a ir y vengo contigo y me siento y te digo, Pilar, a ver, quiero procesar mi historia. Sí. Entonces, o sea, ¿cómo es más o menos decir, oye, pues es que fíjate que me pasa con mis hijos, que cuando Guillermo hace tal cosa o cuando Gus hace tal cosa, siento no sé qué y no entiendo por qué. Y entonces, como partir del hecho de lo que tú sabes que no estás pudiendo manejar bien. Exacto. Porque ya reconoces... Como que tienes un bloqueo emocional. Que tienes un bloqueo emocional. No te permite hacer lo que sabes que es correcto. Exactamente. O sea, tú identificas perfectamente que hay algo que sabes que puedes estar haciendo mejor o correctamente y no lo estás haciendo bien. Entonces, es como un foco rojo de que aquí hay algo. No más es que no es suficiente reconocerlo y querer cambiarlo. Para poder cambiarlo de una manera más efectiva, necesitas ver que lo está detonando de tu historia. Exactamente. Y entonces de ahí puedes partir como a escarbar un poquito en tu historia para identificar. Y esto es una primer traba que tiene mucha gente, Dani, que
te dice, no, a ver, eso me molesta porque pues a todo el mundo le molesta, pues ¿cómo no te va a molestar eso? ¿Verdad? Dices, no, a ver, no estás siendo consciente de que ese es un detonador personal para ti. El otro día lo puse en el chat y todo el mundo me dijo que era normal. Sí, entonces dices, bueno, pues sí puede ser que algo sea normal, que a la mayoría de la gente le moleste, sí, pero el hecho de que a ti te ponga en ese estado de furia, eso es lo que no es normal, ¿ok? Claro. O sea, porque sí, en efecto, son cosas que son molestas, son desagradables, pues a nadie le gusta tener al niño tirado en el piso haciendo un berrinche, no, ¿verdad? Pero hay gente a la cual eso le revienta, ¿verdad? Y hay gente que eso dice, ay, pues bueno, ¿verdad? Y aquí estamos, y sí, fue un día pesado y todo, pero pues mira, lo pobre lo ve, acabó todo sudado, cansado, ¿verdad? Oye, y diferenciar lo que es común de lo que es normal, porque también como que hay ciertas cosas que definen a las generaciones. Entonces, probablemente nosotros como generación o cada generación tiene algo que lo define en cuanto a un poco cómo eran los estilos de parentalidad y qué cosas se decían o qué cosas se estilaba. Exacto, y un estilo de la generación de la que venimos y que lleva además sucediendo de muchísimas generaciones atrás es la negligencia emocional. Exacto, entonces obviamente como que puedes encontrar que sea muy común ciertos sentimientos o ciertos detonadores porque vienes un poco de esa cultura, pero eso no quiere decir que sea normal. En donde no hubo un buffer en donde procesar todo lo que estabas viviendo tú como niño chiquito. No se hablaba de los sentimientos. Exactamente. Entonces, si te das cuenta, lo que más nos lastima de nuestra historia, lo que más nos lastimó o se quedó como daga clavada, es lo que sufrimos en soledad. No es lo que sufrimos, es lo que sufrimos en soledad. No tuvimos a alguien que nos preguntara, que nos escuchara con empatía, que nos acompañara con paz en lo que estábamos viviendo, que recibiera nuestro estado sin juzgarnos, sin criticarnos, sin minimizar. Entonces, eso es, exacto. Totalmente, entonces, cuando uno se da cuenta de qué es lo que provoca las heridas, y que no son las circunstancias difíciles que atraviesa un niño, sino más bien el que las atraviese solo, sin esa compañía, entonces nos damos cuenta de que el trabajo más importante o más trascendente de un papá es saber estar presente y acompañar a un niño en su mundo emocional. Y expertos están de acuerdo que es entre un 70 y un 90% de nuestro trabajo de padres. Entonces, nuestros maravillosos sermones y todo lo que tenemos para decirles y compartirles de nuestras experiencias y todo, qué padre, qué bonito, pero lo fuerte, lo que realmente necesitan de nosotros es saber que estamos ahí, que los escuchamos, que les ponemos atención a todo este mundo interior que tienen adentro, a sus sueños, a sus ilusiones, a sus preocupaciones, sus miedos, sus pesadillas, sus creencias, ¿no? Es todo ese mundo interior que para muchos papás no es ni siquiera parte o no lo entienden como parte de ser papás, ¿no? Ser papás, muchos lo entienden como yo soy un policía, yo soy alguien que debe de controlar esto, yo soy alguien que debe de corregir, y dices, pues, no, ser un papá es ser un guía, es ser un protector, y a mí me encanta cómo lo pone Daniel Siegel, que él dice, son las 4 S's, ¿no? Es el sentir, el feel seen, que el niño se sienta que lo ves realmente en su interior. Luego eres un adulto que quieres que te vean. Claro. O sea, que te vean por quién eres, en tu alma, en tu interior, en tu esencia. Porque buscas eso, ¿verdad? Sí. Sabes que existe. Cuando a mí nadie sentí que me reconoció, que me conocía interiormente, pues entonces también pacto con relaciones que son así de distantes. Si tu esencia no iba con los valores de ese momento que eran los que tenían que ser, como... Sí, ok, pero ven que te enseño por dónde. Exactamente, ¿no? Sí. Y luego otra parte es el que a mí se me hace una forma de medir la calidad del apego, es el que tanto en mis momentos de estrés, yo de niño, me sentía que papá o mamá lograban y sabían tranquilizarme. O si en mis momentos de enojo, de tristeza, de miedo, me ponían más estrés. Entonces, esa es una pista súper importante de esta conexión, de esa calidad del apego que tendemos a repetir, porque cuando no recibiste eso, no se te ocurre darlo a tus hijos.
Es como una tendencia que tienes, inconsciente. Sí. Es un patrón, fue tu primer clase de parenting, ¿verdad? y unas pues vienen bien chuecas. Entonces, el hecho de revisarla te ayuda a ponerle ciertos matices, a desaprender ciertas cosas aprendidas y reaprender unas nuevas, pero tengo que entrar en contacto con ese niño herido, ¿no? Porque si no, ese niño herido sigue dándole la razón al adulto que se equivocaba en ese momento, ¿no? En algún momento un señor me decía, es que yo ahora veo a mi hijo que es malo para la escuela y yo me desespero y ya no sé cómo hacerle para motivarlo. Y le dije, ¿por qué no rascamos un poquito en tu historia, verdad? ¿Qué memorias tienes relacionadas con este tema? Y dice, yo toda la vida vi a mi papá y a mi hermano mayor peleando por el tema académico, ¿verdad? Y yo siempre fui muy bueno para el colegio y por eso yo muy bien, pero me dolió en el alma, y aquí se echa a llorar, ¿verdad? Me dolió en el alma ver esta relación que además desestabilizaba todo el ambiente familiar. Y veo ahora a mi hijo y entonces lo veo que si él no es bueno para el colegio, pienso, va a desestabilizar todo el ambiente familiar. Y si te fijas, son profecías que se autocumplen. A ver, háblame de eso, de las profecías. Justo cuando son mensajes inconscientes de nuestro pasado que mientras no los tenemos reconocidos, yo sin darme cuenta acomodo las piezas para darle la razón a estos mensajes. Entonces, si yo crecí diciendo o escuchando a una mamá que, o primero viendo a unos papás en donde percibía a un papá como distante, que no estaba pendiente de las necesidades de mi mamá y veía a mi mamá pues como anulada en esa relación. Y luego pues además mi mamá me decía, cuídate de los hombres y escoge bien a tu pareja porque los hombres luego traicionan. Entonces pues esta mujer va y se casa y tiene estas voces inconscientes y no ha hecho un proceso de comprensión de su historia y trae estas voces diciéndole ten cuidado, los hombres traicionan. Y entonces ella pone un filtro que solamente ve las señales de peligro que puedan darle la razón a estas palabras. Y a veces son cosas tan estúpidas como que pasó una amiga y tu esposo volteó porque pasó y dijiste, ¿ves? Te Ahí vi. está. Y además luego se lo dices, ¿verdad? Tanto te que vi me lo viéndola. dijeron. Tanto que me lo dijeron. Claro. Entonces, y sí es cierto, y seguro le viste las pompas, no te vi, pero seguramente volteaste. Déjale, voy y le pregunto a mi mamá qué opina. No, y el problema es ese, es que yo no identifico que esa voz es de mi mamá, creo que es mía, creo que es de Dios. Claro. ¿Okay? Que es en el peor de los casos. Creo que es mi intuición. Exacto. ¿No? Sí, entonces creo no, que pero es la sí verdad. confíen en su intuición, ¿eh? Sí, entonces, a ver, y entonces empiezo, y estos son, he tenido varios casos parecidos, ¿no? De este tipo de situaciones en donde él al final dice, a ver, lleva 2 años diciéndome que seguro yo no la quiero, que seguro a mí me gusta otra, que seguro yo soy un traicionero, que le voy a poner el cuerno. Y le dije, ¿sabes qué, güey? Ya le voy a poner el cuerno porque total da igual. Si ya desde hace 2 años cree que se lo pongo, ¿verdad? No tenemos una relación, está tan preocupada. A ver, y también se le mete la idea, ¿no? Como que tanto que te lo dicen llega un momento en exacto, donde ya te la crees, porque además, Ajá. pues claro, cuando estás casado, tu pareja tiene poder de ser espejo para ti. Claro. Entonces, oye, me ves así, pues yo aprendo a verme como tú me ves. Entonces, por estar tan preocupada por dónde viene el peligro, descuidaste construir una relación con experiencias bonitas, con cosas padres, porque simplemente estabas viendo por dónde venía el golpe. Entonces, ese es el peligro, ¿no? Y estas son las profecías que se autocumplen. En el momento en el que yo reviso mi historia, me libero de ellas. En el momento en el que yo identifico quiénes son los personajes reales, a decir, esa voz es de mi hermano,
o esa voz es de mi abuelo, claro. o el patriarca, o esa es la voz de mi hermanita cuando llegaba al colegio y la buleaban, es ella, ¿verdad? Y entonces 100%. veo a mi niño así y entonces me voy a ese lugar, ¿verdad? Entonces, ya estoy pensando en varias cosas que tengo que terapiar, güey. Ya identifiqué varias voces. ahorita terapiamos. Okay. Sí, pero el poder identificar qué personajes son, de qué momento, de qué etapa de mi vida, qué edad tenía yo. ¿Por qué? Porque eso te empieza a hacer que te caigan muchos 20 y que digas, claro, güey, yo solo tenía 7 años. Solo tenía 7 años y estaba ahí en el closet tranquilizando a mi papá después de haber tenido esa pelea, ¿no? Me decía un señor en consulta, yo estaba ahí intentando tranquilizar a mi papá. O sea, tú imagínate, ¿qué tiene que estar haciendo un niño de 7 años creyendo que él es responsable de que su papá se controle? Totalmente. Todos los papeles chuecos, ¿verdad? Entonces, a él no lo definen que va a ser un mal papá cuando crezca. No, si ese niño ya de adulto va a esas historias, las vuelve a visitar, las entiende con una sabiduría mayor y las modificas. Cada vez que visitamos una memoria, esa memoria se modifica. Ay, wow, eso me encantó. Sí, y eso es porque la memoria se queda impresa, imagínate, con la sabiduría y la visión y el intelecto de un niño de 7 años. Entonces, Claro. dime tú las conclusiones maravillosas que sacó ese niño, ¿no? Entonces, todas mal, ¿ok? O muy burdas, ¿no? El decir, no, los señores, los papás que son así, ellos siempre, no sé, maltratan a sus hijos porque se sacan malas calificaciones. Son asociaciones ilógicas, ¿verdad? Uh-huh. Que después voy y repito. Entonces, cuando el niño se saca malas calificaciones, pues yo lo tengo que tratar con dureza, porque así es, y le estoy dando la razón al adulto. Entonces, en este ejercicio también bajamos a los adultos del pedestal. Es un proceso de madurez también, de decir, oye, a ver, yo entiendo que lo veías como Dios, porque era tu Dios, ¿verdad? Claro. En ese momento, pero ahora puedes que eres entender adulto. No puedes entender que es una persona. Ya puedes entender que no somos dioses. Exactamente, ¿verdad? Oye, pero si estoy pensando y digo, hay historias como conocidas, ¿verdad? De personas que como que han tenido papeles muy positivos en el mundo, han contribuido, tienen mensajes como eso, como muy buenos y todo, y han tenido infancias muy difíciles. Exactamente. Entonces tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? Sí. Con cómo reinterpretas toda tu historia por más dura que haya sido y cómo la reprocesas, la reorganizas. Exacto, y darte cuenta que no es hacer cacería de brujas de esos de que me traumaron, culpables, ¿no? Ay, mis papás muy mal. No, porque luego puedes ver con empatías a tus papás, porque como es un círculo vicioso cuando no se sanó, te puedes dar cuenta de que tus papás también tuvieron su historia. Exactamente, ¿verdad? Y que esto viene de generación en generación, ¿verdad? Y que tú tienes la oportunidad. A mí me encanta pensar eso, ¿verdad? Yo veo y dices, ay, pero mira el abuelo, y mira el bisabuelo, y mira el tal, ¿no? Y de cómo se pasaron incluso traumas, ¿no? Tenemos historias familiares y por eso es muy interesante rascarle y decir, oye, es que claro, aquí yo tuve una abuela que se les murió tragiquísimamente un hijo y nunca lo superó, nunca sanó, y entonces siempre vivió estresada con el tema de la muerte, pasó ese trastorno de estrés postraumático a su siguiente generación, y su siguiente generación, sin haber experimentado en carne propia el evento, actúa como si lo hubiera experimentado. Ah, sí, ¿okay? Yo tengo otra historia de eso. Claro, entonces es como... No mía, pero tengo una muy cercana que identifiqué que digo, wow, exacto, cómo se puede pasar el trauma. Sí, está increíble. Sí, entonces... A través de la historia. A través de la historia. Entonces dices, oye, pero ¿por qué mis papás le tenían tanto miedo a la enfermedad o a la muerte? Y dices, bueno, es que ellos, y nunca ellos tuvieron una experiencia directa con la enfermedad o la muerte. Exacto, y dices, oye, vete tantito para atrás y ahí va a estar. Y ahí va a estar, exacto, 100%. Eso que se me hace que lo descubrí contigo, ¿eh? Sí. Oye, a ver, háblame un poquito del tema en el libro de Daniel Siegel. Es un libro muy bueno que se los recomiendo, que se llama Parenting from the Inside Out, que habla de este tema. Excelente libro. Sí. Hay algo que se llama Leftover Issues. Quiero contar algo, esto sí es una historia personal, yo siempre ventaneo mis cosas aquí en mis podcasts.
Y es que dan un ejemplo con el que me sentí completamente identificada. Y dicen, por ejemplo, cuando un niño, su mamá acostumbraba a irse de la casa a algo sencillo, tipo hacer un pendiente o lo que tú quieras. Cuando el niño está chiquito, típico que la mamá se va a ir y es una tragedia, ¿verdad? El niño llora, no te vayas, no sé qué, bueno. Obviamente viene una buena intención, es más, yo lo he hecho, ¿no? Que dices, el niño va a llorar y mejor para yo no sentirme mal y dices que para que el niño no se sienta mal, mejor me voy calladita, ¿verdad? Y ya. Entonces, mi mamá lo hacía, de hecho tengo una memoria muy vívida y se me hace que tenía como 5 años en donde mi mamá me llevó a casa a una amiga que yo no conocía y me dijo, aquí está tu amiguita Michelle, me acuerdo perfecto quién era, y te vas a quedar jugando con ella y yo me voy a ir. Me puse a llorar, me le pesqué la pierna a mi mamá y le dije, no, no, yo no me voy a quedar aquí. Y me llevaron a un cuarto donde había muchos juguetes. Ajá. Obviamente me distraje y pum, se fueron. Cuando me di cuenta, yo me acuerdo el día de hoy, el sentimiento de enojo, de estrés, de todo. Me acuerdo perfecto. Y obviamente eso como que mi mamá lo hacía y ella tenía una aprensión muy fuerte como de dejarnos al irse de viaje o así, o sea, le costaba mucho. Pero pues esto yo creo que lo hacía por esa razón. Total, ahorita yo de grande, y esto lo explican ahí en el libro, yo de grande me cuesta muchísimo separarme de mis hijos. O sea, yo me voy a ir a 3 días a alguna parte y verdaderamente sufro 2 semanas antes. Horrible. Claro. Y yo no entendía por qué. O sea, yo como que, es más, de repente empezaba a pensar que era mi intuición, claro, que si algo malo les iba a pasar, ahora sí se va a caer el avión. O sea, y ahorita en ese libro explican, ese niño que se quedó con el estrés llorando, muy probablemente cuando se quedó llorando, el cuidador le dijo, ya no llores, no pasa nada, en vez de empatizar con sus sentimientos, ayudarle a procesar lo que estaba sintiendo. Es decir, ese niño no lo procesó adecuadamente, lo integró mal. Y entonces en la adultez es un niño que le cuesta mucho separarse de sus propios hijos. Y dije, ¡ah! Ese soy yo. Claro. Ese soy yo. Y me acuerdo perfecto de la historia y me acuerdo perfecto y me doy cuenta de que eso me pasa hoy. Entonces, wow, esto creo que se llama Leftover Issues. Háblanos un poquito de esto. Sí, pues digo, justo, y es como lo comentas, ¿no? Son estas experiencias en donde el niño se percibe en peligro y no tiene con quién rebotarlo, no tiene con quién le diga cómo estás, sientes esto, tienes razón, y masticarlo y procesarlo. Entonces se queda como atorado ahí y se queda vivo, ¿no? Entonces, de tal forma que llega un momento en mi edad adulta en donde sucede algo parecido que a mí me detona y me lleva a este lugar oscuro en donde me sentía impotente, atrapada y que algo muy grave iba a pasar. Y son reacciones desproporcionadas porque dices, güey, me voy a ir 4 días, o sea, tampoco. Exacto, ¿no? Yo decía, me voy a ir 4 días y todo el mundo de que, ay, pero ¿por qué te estresas? Y yo, claro. Uy, no sé, o sea, no sé por qué me estreso. Okay. Entonces, aquí... Vamos a comprobar si la siguiente vez que me vaya, como ya lo reconocí. Claro, pero es ahora ya no me estreso tanto. Y es seguirlo. Reportaré más adelante. Compartiendo, ¿qué? Reportaré el resultado. Sí, repórtanos el resumen. Porque no es como que, bueno, ya lo reconocí, pues ya seguro, ya. A ver, no, y esto es algo que sí creo que es importante ver. Son vulnerabilidades constantes. No van a desaparecer por completo. Nunca, ¿ok? O sea, son heridas que es una diferencia muy grande tenerlas gritándote con autoridad a tenerlas, yo me imagino como un perro rabioso, así, grande, ladrándote en el cerebro. Y no es lo mismo tenerlo grande, viéndolo como autoridad, a tenerlo un perrito chiquitito con una correíta. Te va a seguir hablando. O sea, siempre. Creo que eso es importante. Sí, saberlo. Porque es entender tu mapa interior, ¿verdad? Es parte de quién eres tú. De autoconocerte, ¿no? Exactamente. Y que tu pareja también te conozca, que diga, bueno, yo sé que para él, ¿no? Una pareja preciosa que me ha tocado ayudar en matrimonio, en sus temas de matrimonio, dices que, bueno, yo sé que para él todo el tema de la higiene es muy importante, ¿verdad? O sea, él creció con unos papás que entraban a desinfectar todo el cuarto del hotel, con sprays y lo que tú quieras, y él creció siempre rodeado de ese tipo de mensajes, de que hay bacterias, es peligroso, no hay que enfermarnos, ¿no? Entonces, pues puedo entender que para él le cueste mucho trabajo meter un perrito a la casa. Claro. ¿Me explico? Entonces,
no quiere decir que yo me voy a anular ni que él se va a anular, pero que nos sirve conocer nuestras historias detrás también para yo entender de dónde vengo y poder ser más flexible, y yo también poder entender a mi pareja de dónde viene para también poderme doblar, ¿no? Entonces, a eso se refiere todo esto. O sea, yo nunca voy a pasar de ser alguien que, o sea, para mí el enojo siempre va a ser un tema complicado de manejar, ¿verdad? En mí, en los demás, en mis seres queridos, y para mí la búsqueda de complacer y el querer que haya armonía es parte de mi personalidad, por mi historia, y es bien importante honrar eso, Dani. Nadie honrarlo, se equivocó. eso me encanta. Sí. Y como que cuando lo honras, pierde poder, ¿no? Exacto. O sea, porque pues al final es empatía. Exactamente, ¿no? Entonces es esta autocompasión y también esta creencia de decir, todo sucedió como debió de suceder y está bien. Yo tuve el papá, la mamá que necesité tener. Tuve el lugar en la familia que necesité tener, y honro eso. Que es que chinelas, porque me hizo desordenada, me hizo desestructurada, o me hizo poco empática, no, pero te hizo otras cosas, y eso es parte de tu misión. Se va a escribir con esos hándicaps. Claro. Se necesitan también esas discapacidades para escribir tu historia, ¿no? Entonces, para mí esa parte es muy bonita. Sí, volvemos a lo mismo, no importa qué te pasó ni cómo te pasó, es cómo lo procesas y cómo lo trabajas. Exactamente. Y eso está súper padre, porque ya no lo dejas como al papel de víctima de que por qué me pasó. Y o de linchador, ¿no? O sea, yo siempre pienso, Daniela, digo, híjole, o sea, yo quiero que mis hijos me vean siendo compasiva hacia mis papás y hacia los errores que pudieron haber cometido, porque ya me veré en un momento en donde me van a ver todos mis errores, y que espero que me miren con esa compasión y ese perdón, ¿verdad? O sea, claro. O sea, ya me lo estoy viendo, ¿verdad? Ay, mamá, tú muy, muy maestra de otros. Pues seguramente sí, ¿verdad? Porque, claro. A ver, soy un ser humano y los he herido, y en momentos en donde me he dado cuenta que los he herido, y en otros en donde ni me he dado cuenta. Entonces, esta parte también del perdón, y la compasión y el de dejar ir, ¿no? Porque siempre el quedarte en el querer hacer justicia o en el querer castigar o que la paguen, te amarga la vida. Claro. Entonces, ¿es un proceso del duelo? Sí es un proceso del duelo. Cuando te enteras o te das cuenta que tal vez no tuviste a los papás tan maravillosos que creías que habías tenido y que cometieron 10,000 errores, pues sí, se llama crecer, se llama madurar y decir, pues sí, eran seres humanos, no eran Dios, ¿verdad? Y chinelas, pero pues ya, grow up, ¿no? Entonces sí es una parte de duelo en donde te enojas porque sí saliste herido, pero eventualmente el sanar es perdonar, es decir, ¿sabes qué? Entiendo que hiciste lo que pudiste hacer, y que ningún papá, y ahora que yo soy mamá me doy cuenta que nunca serías, que lo que más te duele es ver que lastimaste a un hijo, yo creo que es lo que más te puede doler. Sí, pero hay veces que no lo puedes como evitar, o sea, hay veces que estás tratando de corregir algo que tú estás identificando que no te gusta, y no estás, o sea, estás cayendo todo el tiempo como en el mismo, pues en el mismo error. Entonces justamente tiene que ver con todo esto. Exactamente. A ver, yo quiero hacer un comentario nada más. Para todas las que están oyendo esto, que estén embarazadas y quieran una lactancia, porque no todo el mundo la tiene por qué querer, ya que estamos en el podcast de la lactancia. Yo escucho hablar de esto y es parte de lo que siempre digo de por qué es importante. O sea, la lactancia, bueno, y aquí tendrán que irse a oír los podcasts de la libre demanda y de todo lo que tengo que decir sobre la integralidad. Pero si entendemos a la lactancia desde ese punto integral de que es todo el comportamiento del recién nacido, que incluye una succión que lo regula y lo nutre, pero que es muchísimo más que eso, es todo lo que hace un recién nacido. La mayoría realmente la hace al pecho, o sea, porque pospopea y popea cargado. Sí, me explico, o sea, cambiarle el pañal es otra cosa, pero en serio, y en los brazos y en ese contacto humano, o sea, es verdaderamente todo un comportamiento. Saben que esta es la primera experiencia de parentalidad, y por eso, a mí cada vez que me dicen por qué la lactancia es tan difícil,
¿saben qué? O sea, lo difícil es todo lo que tiene que ver con las resistencias que tenemos, los botones que nos pican. Obviamente ahí se mezcla un tema también de cansancio, lo que ustedes quieran, pero parte de este comentario es decir, no se esperen a tratar de hacer este tipo de trabajitos y todo cuando digan, bueno, no, pues es que apenas voy a tener un bebé, o sea, pues ya cuando esté más grande y cuando ya vaya a empezar a hacer el curso de cómo educar a un toddler y lo que sea, entonces ahora voy a empezar a rascarme. ¿Saben que no? O sea, quien pueda hacerlo antes, hágalo antes, porque ya es la primera experiencia de parentalidad, ¿no? Entonces, pues nada más quería hacer ese comentario. Es un poco Claro. vago porque podría quedarme hablando una hora sobre esto y como que desmenuzarlo de por qué. Pero a ver, entonces, parte también de lo que habla en este libro de Dan Siegel es la importancia de estar en el momento presente y me encantó porque escriben y dicen, no es lo mismo, el niño te lee perfectamente y pensé en Guillermo demasiado, que tiene una agudeza para leer los gestos impresionante. No es lo mismo estar ahí en tu cuerpo físico y que tu mente esté en otra parte. Sí. No puedes tener una parentalidad sana desde ese lugar. Es bien importante estar presente. ¿Por qué? Sí. Y justo el vivir con nuestros fantasmas o haciéndole caso a nuestras voces del pasado nos impiden escuchar realmente a lo que le está pasando a nuestro hijo. Y para cuando nos damos cuenta, llevamos años en un discurso con nuestro niño interior y no con tu hijo, ¿verdad? Y hay veces que me tocan mamás que es que mi niña y es que no, y el otro día le dijo una amiguita no sé qué y es que entonces la van a bullear y es que y una preocupación de su desarrollo social y todo y le digo, oye, pero ella ¿qué te ha dicho de esto? ¿Ella cómo la ves? No, pues yo ya la veo bien, y dices, oye, no, tus preocupaciones como que no están alineadas con los hechos, ¿verdad? Una cosa es de que le haya molestado a una niña un día, 2 días, y otra cosa es de que sea víctima del bullying, ¿verdad? Son dos cosas bien distintas, ¿no? Claro, Entonces, claro. pero justo ahí es en donde muchos papás no son capaces de ver quién es realmente su hijo porque tienen esta visión velada por sus miedos y sus propias heridas. Entonces, este niñito herido sin atender de nuestra historia es peligrosísimo. Se dedica a gritar y a gritar y a gritar y hasta que no le dices, ¿qué tienes? ¿Qué te dolió? Ay, me encantó. ¿De dónde vienes? Y con mucha compasión, ¿verdad? Exacto. Porque no le hablaron con compasión. A él seguramente le hablaron. Si está herido, no le hablaron con compasión. Ajá, en entonces, ese issue específico. Ajá, entonces el atenderlo y decir, a ti te faltó esto por estas circunstancias y tú viste esto en papá tal, ok. Pero la historia de nuestra niña es distinta. Y le explicas. Dices, Claro. es distinta porque tiene una mamá distinta, porque tiene un papá distinto, porque su personalidad es distinta. Entonces, pero ya que entras en contacto y empiezas a hablar con esta niña interior, validas qué carencias tiene, cómo está entendiendo el mundo, qué miedos tiene, y dices, te entiendo, me hace sentido, ¿verdad? Pero no es la realidad, ¿ok? Entonces es un trabajo que va muy de la mano el aprender a hablar con tu niño interior, atenderlo y decirle, vamos a escuchar realmente qué hay allá, Ajá. porque tú eres diferente a esta, ¿ok? No son iguales, te detonan y te hace recordar tu herida, pero no es tú. Claro. Entonces, ese es un impedimento bien fuerte a estar presente, que todo lo interpretamos, y esto a mí me da mucha risa cuando a veces vienen parejas y gozo de están así los dos sentados y digo, bueno, ¿qué les preocupa de su hijo? Venimos a hablar de Pepito, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué les preocupa de Pepito? Y entonces empieza a hablar la mamá y luego dice el papá, bueno, a mí eso no es lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa, claro, es esto otro, ¿verdad? Entonces dices, a ver, así o más obvio, ¿verdad? O sea, ¿por qué no vienen a terapia individual los dos? ¿Verdad? Y entonces, exacto, ya 100% de acuerdo. Esto con una nueva luz, ¿verdad? Pero un ejercicio muy bonito y que yo las motivaría a los que nos están escuchando a hacerlo es escoger así a tu hijo que más pues digamos que te preocupa o te cuesta,
siempre tenemos un hijo en particular y es importante reconocerlo y no se sientan mal si hay un hijo que te es más fácil amarlo, no pasa nada, es normal, ¿verdad? Somos seres naturales y no quiere decir que el que te cueste más trabajo, por eso lo quieres menos, porque al contrario, el amor es trabajado, ¿no? Entonces decir, oye, siento más trabas, me detona más cosas de mi pasado, pero por lo mismo lo amo, es mi gran maestro. Este hijo es mi gran maestro, ¿verdad? Tiene esa capacidad. Mi hijo chiquito Guillermo siempre me dice, dime la verdad, ¿quién de todos es tu preferido? Y yo le veo su cara como de orgullo de que él piensa que yo le voy a responder tú, mi amor. Y le digo, no, mi amor, los tres, es que los quiero los tres. Y me dice, no, ya, dime. ¿Qué le tengo que responder, Pilar? Es que, a ver, el amor es único. Y eso lo entiendes cuando eres mamá, ¿verdad? O sea, dices, oye, el amor que yo tengo por este hijo es muy diferente al que tengo por este otro y no se comparan. No, cada uno es especial, entonces no se suplen, ¿no? Y a veces los papás cometemos esa estupidez de error de decir, tú no me das besito, bueno, con tu hermano, mira, él sí me da besito. Y dices, es neta que estás amarrando ese nivel de navajas aquí, entre tus hijos, ¿verdad? Le estás diciendo, eres reemplazable, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que también el poder identificar esto y que no pasa nada y decir, oye, sí, yo sí tengo este niño que igual me cuesta un poco más de trabajo y me cuesta mucho trabajo, ¿no? Y yo las motivaría a que escribieran y digan, ¿qué me preocupa de este hijo? Danos herramientas. Ok, bueno, una, puedes ir con un terapeuta y te va a ayudar en todos los aspectos de tu vida, ¿verdad? Porque hasta con tu matrimonio, o sea, con todo, ¿no? Conocerte y saber tu historia, pues imagínate. Dos, y ver cómo está presente en tu día, o sea, porque hay mucha gente que luego va a terapia, Dani, y como que no hacen los clics con su presente. ¿Me explico? Entonces, eso es lo importante, para eso quieres ver tu historia, no nada más ahí porque quieres llorar gratis, ¿verdad? O sea, a ver, yo quiero revisar mi historia. Que tenga un impacto en tu vida diaria. Quiero entender hoy qué me pasa en este momento cuando mi hijo me dice, mamá, qué pena me diste. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no me dio risa y me enojé? ¿Y por qué a mi amiga le da risa? Exacto. ¿No? Entonces, a ver, esto es algo que es mío, que trae una información que es mía, ¿ok? Entonces, eso es, o sea, porque luego hay muchos tipos de terapia y hay unas que son más eficaces que otras, ¿no? Lo que queremos es hacer clics de tu historia con tus momentos de reacciones desproporcionadas en el presente o donde te identificas particularmente susceptible. Y no es por decir, pues esa es tu bronca, tienes ahí una herida. No, es entender quién soy, ¿verdad? O tengo, porque luego ahorita digo, yo creo que lo estamos enfocando mucho a tengo heridas, pero también tengo un sueño, ¿no? Claro. Había una mamá. Bueno, sí, pero esas heridas emocionales te limitan. Sí, ¿no? sí, pero también el sueño no procesado, o sea, o no identificado, a veces te vuelve rígido en querer que sucedan ciertas cosas de una forma concreta, ¿verdad? Entonces, me pasaba con una que decía, es que yo me pongo histérica porque los sábados se levanta a la 1:00 p.m, crudeando, y entonces no está con los niños, y entonces, yo ahí ya me pierdo. Entonces, todos los fines de semana eran peleas, ¿verdad? Y dices, cuando fuimos a su historia, dice, yo para mí guardo como un tesoro en mi corazón sábados en la mañana con mi papá. Era el tiempo de oro de convivencia en donde yo con mi ídolo estaba con nosotros y nos llevaba chipinque y hacíamos plan familiar y todo, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy intentando defender es que mis hijos tengan un papá presente, ¿verdad? Pero dices, bueno, ¿y no podrá ser flexible que papá la saque a pasear el domingo en vez del sábado? Oye, ¿verdad? Lo de que tus hijos viven lo padre que tú viviste es algo también súper real. Exactamente. Lo que estás diciendo. Exactamente. Y te duele horrible cuando tú tuviste esas experiencias padrísimas. Claro. Y quieres que las tengan y no se puede y es tipo... Entonces porque no van a tener, y dices, a ver, reconócelo, ve con ese niño que también, por eso en un principio dije, son memorias que se no imprimen. hay una sola forma de tener una súper buena experiencia, para tu hijo van a ser otras. Exacto, y además igual ni le gusta esa experiencia, además él igual y conecta con su papá
de lunes a viernes y el domingo, y el sábado en la mañana no, me explico. O sea, tampoco hay que ser tan rígidos, pero tener bien identificado el sueño. Es válido que quieras defender ese sueño, pero las formas de cumplirlo pues son muchas, ¿no? Pero hasta que yo no voy a mi historia a decir de dónde viene esta voz. Ya estoy pensando 800 cosas. No les voy a decir. Wow, no es que tienes razón, qué importante no nada más verlo desde el punto de vista de las heridas. De las heridas también, de los sueños. Sino el defender los sueños. Exacto. Sí, de que tiene que pasar de una forma concreta, tal cual. muy rígida, y dices, ay, pobres, ¿no? Y luego además, pues ya, el niño no nada más no conectó con su papá el sábado, tuvo una mamá bruja gritándole al papá, entonces es peor. O sea, hiciste tu sueño, no nada más no lo cumpliste ni en el papá, pero ni en la mamá. Tu hijo va a crecer diciendo, mamá, los sábados era un energúmeno y se peleaban mis papás, y entonces no contribuiste, fuiste un obstáculo, todavía peor, ¿no? No, y imagínate aparte cómo lo aplicas a los niños de que, no sé, estoy pensando hasta en las piñatas, de que el niño quiere tipo, no, quiero hacer no sé qué. No, eso no es para tu edad, mi amor. Y ese personaje no, mira, ¿qué tal que te enseño? Sí. Tienes que vivir tu infancia bien. Y vamos con juegos mecánicos y 100 invitados y dices, güey, el niño es de poca gente, es hipersensible, no le hagas eso, por favor. No, lo vas a matar. Pero el show que te deja sordo el show, todo violento. Entonces, pues sí, por eso también es importante, ¿no? Entonces, sí es revisar tu historia, pero ver cómo está presente hoy. ¿Sale? Entonces, para liberarte de ella y poder disfrutar y ver a tu presente como es, con las oportunidades que te da y construir algo nuevo. O sea, tú estás aquí para construir algo nuevo, no para repetir nada. Entonces, no sé, qué cañón. Y por eso varía tanto de cultura a cultura. Porque en cada cultura, en cada familia, ¿verdad? Sí. Son sueños diferentes, son heridas diferentes, historias diferentes, todo, ¿no? Sí. Ay, Pilar, entonces, hablamos de la terapia, hablamos de, algo me comentaste que había un recurso gratuito, que luego quiero ver si pongo el link o algo, de lo de Dan Siegel, de algo de esto o no. The Adult Attachment Interview. Algo así, que era como un taller gratuito o algo así. ¿No? Hay un taller de Daniel Siegel que se llama Making Sense of Your Story, que es una belleza de taller, es trabajo, ¿verdad? O sea, ¿por qué no lo hace la gente, Dani? Porque es trabajo, ¿verdad? Y porque te revuelve a hacerlo, me imagino. ¿O no? Sí, a ver, pues es que le tienes que dedicar, ¿verdad? Claro. Y requiere un esfuerzo, o sea, no es un walk in the park, ¿verdad? Claro. Te va a permitir que tu vida sea un walk in the park si lo haces, ¿verdad? Pero hacerlo es un trabajo. O sea, yo cuando hice mi proceso, yo lo hice a través de otro, hay muchas herramientas para hacerlo, ¿verdad? Yo hice un proceso de terapia corta, psicodinámica, de 4 meses, pero muy padre porque a ver, sí, yo me acuerdo de llorar, unas sesiones de llorar mucho, ¿no? Pero luego ya lloras con una paz y estás dejando ir. Oye, yo cuando iba a mis terapias, iba en el carro siempre no queriendo ir. Claro. Pero yo sabía que después de ir, no exactamente después, o sea, esa semana todo lo que iba ocurriendo, sabía que me ayudaba mucho. Claro. Iba nada más como empujándome porque yo sabía que me iba a ayudar. Claro. Pero siempre iba sin ganas. Siempre. Sí, entonces por eso es lo que te digo. A ver, implica mucha energía, entonces por eso mucha gente energía le saca la vuelta, pero la verdad, si lo ves desde lejos, dices, oye, te implica mucho más energía el no hacerlo, a hacerlo. Lo que pasa es que pues una está concentrada la energía, ¿verdad? Pero la otra te friega toda la vida y te drena toda la energía de la vida. Entonces, sí es algo que puedes entender. Y esa herramienta, o sea, esa, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿esa es gratuita o no? No, el Making Sense of Your Story vale $70, creo, es tu terapia más barata de tu vida, ¿verdad? O sea, digo, además te dan un código y lo puede hacer también tu esposo, entonces ya $35 cada quien, olvídate, ¿verdad? Claro, claro. Y la verdad es un regalo, ¿no? Y luego como también, para dar opciones diferentes, ¿verdad? Porque, o sea, estamos hablando de todo lo que hay que hacer como para dar opciones distintas. Sí, está la entrevista. Escribir, algo estabas diciendo de escribir. Sí, escribir, pero tienes que estar guiado. Sí, con una guía, sobre todo para ver en qué te fijas, ¿verdad? O sea, adentro del Making Sense of Your Story o en donde usan la entrevista sobre el apego al adulto, pues te hacen preguntas bien concretas, tipo, ¿qué hacía tu mamá cuando estabas enojada? O qué hacía tu papá cuando estabas triste. Entonces ahí te vas y dices, oye, en tu primera infancia, y dices, híjole, pues
Pues la verdad creo que mi papá nunca se enteró que estaba triste, me decía uno. O sea, claro. No, pues no, nunca le dije que estaba triste. Entonces dices, negligencia emocional, ¿verdad? Exacto. Porque lo tengo muy presente cuando me rompí el brazo, lo tengo muy presente cuando me dio hepatitis, la tengo muy presente, pero cuando me sentía triste, no la veo, o cuando me sentía triste, sí, se tal derrumbaba. Cual que es tipo, no lo veo, no lo recuerdo. Ajá, sea, exacto. Pues no estaba, ¿no? Entonces, o dices, claro. no, pues sí, o sea, se derrumbaba. Entonces, pues ya le dejé de contar, porque pues dije, no, esta la voy a matar con mis dolores, ¿no? Entonces, no los aguanta. Entonces, sí, son preguntas que te hacen ir a lo que es realmente define una relación sana. Entonces, cuando tú no la tuviste, pues no sabes qué reflexionar. ¿Me explico? Claro. Porque, pues, ¿qué te preguntas? Y tú dices, ay, pues normal, como la de todos. Y de repente dices, no, ¿verdad? No tanto. ¿A poco esto tenía que pasar? ¿No? Pasa esto también, y volviendo al tema de piensa en tu hijo que más te cuesta trabajo y anota qué miedos tienes o qué te preocupa. Porque esas suelen ser voces de tu propia historia, ¿verdad? Sí, y es entonces, lo que te está detonando. Ajá. O sea, es lo que te señala donde no procesaste bien. Exactamente. Entonces, y platícalos. Hay ejercicios padrísimos, ¿no? En el taller para matrimonios, en el que doy yo, en el método Gottman. Estoy pensando ¿De qué? De que no lo platiques con tu esposo, de que, oye, fíjate, de que me pasa esto. Claro, o sea, no, obvio, que no te habías dado cuenta. Y luego ya se, tipo, otra herida y todo mal. O sea, tienen que ir primero al taller para saber escucharse con empatía y Exacto. con compasión. Exactamente. No para que lo usen de arma. No para que lo usen de terapeuta a la pareja. Pero sí es padrísimo cuando puedes con tu pareja, te puede escuchar sobre estos temas, ¿no? Y puedes decir, oye, pues, ¿qué significa para ti? No, es broma, porque ¿no? al final, claro que lo tienes que hablar con tu pareja. O sea, y te ayuda a ti a masticar, ¿verdad? Y a decir, oye, y yo creo que esto sabemos ahora en salud mental, sabemos que lo que nos ayuda a definir o entender cuando una persona tiene un equilibrio en su salud mental es entender que somos diferentes y que estamos conectados. Eso es salud mental, ¿no? El decir, yo soy esto, tengo esta historia, tengo estos sueños, tal. Tú eres eso, tú tienes otra historia, otros sueños, otras heridas y también son dignos de ser honrados. Y tú y yo, aunque seamos diferentes, podemos estar conectados. Yo puedo formar en mi mente un mapa de tu mente. Yo puedo interesarme por ti, escucharte y que me haga sentido tus historias. Puedo acompañarte en lo que estás experimentando. Claro. Y eso es salud mental, ¿ok? Lo contrario a salud mental es creer que para estar conectados yo tengo que ser igual a ti, ¿verdad? Y tengo que meterme como en una licuadora contigo. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué te enojas? Ni al caso. Uy, eso es creer que para estar conectados tenemos que ser iguales, ¿verdad? A él esas cosas le enojan, a ti no, y está bien. Claro. Entonces, el aprender a respetar, a entender que somos diferentes y que podemos estar conectados y que no tiene que pensar el otro como yo o ver las cosas como yo o yo anularme. A veces me llegan papás y dicen, a ver, ¿quién está correcto? Y digo, güey, los dos están correctos. Claro. O sea, no es de que hay, sí, ya gané, ¿verdad? No, para nada, ¿no? Entonces. Oigan, de verdad que el taller que das de los Gottman está es increíble. Una joya, es una joya de verdad. De verdad que sí. Es una herramienta maravillosa. Es una cosa muy profunda, está buenísima. Sí. Y todavía sí sacamos el manual, ¿eh? Lo sigo sacando, Daniela, a ver. Pero te digo, justo lo que dijiste, sí cuesta. Sí, porque cuando saco el manual digo, ay, bueno. Sí, pero, Andreu me dice, ay, ya nos peleamos y ya nada más llego al cuarto y veo ahí el manual arriba de la cama y digo, chinelas, ¿para qué me peleaba, verdad? Pero pues, a mí también me da flojera. Pero, sí, da flojera, pero es impresionante. Pero si no se repara, se quedan las dagas clavadas. Es un poco lo que, Pilar, ve la conexión, es un poco lo que pasa como en tus heridas no procesadas de niño, ¿no? Claro.
Tienes una pelea y cuando no la procesas bien, se queda va abierta. a brincar, se queda abierta. Sí, y sigue salpicando y desangrándose. Te sigue picando el botón. Sí, Oigan, bien wow, importante reparar. No, cállense. Bien importante. Con nuestras parejas y con nuestros hijos, ¿no? Alguna vez un papá me dijo, oye, pero es que no voy a perder autoridad si admito que me equivoqué. Ay, no, no, hombre, al contrario, ¿verdad? O sea, es decir, ay, yo también me equivoco y te quiero y no fue mi intención y no toqué. No vayas a creer que soy Dios. Que en tu memoria no se vaya a formar que soy Dios. Sí, exacto. Borra duda de mí. Ay, Piluca. Oye, vámonos a las preguntas de cierre ya estoy aquí tratando de ser consciente de no hacer episodios tan largos. Yo siempre me puedo quedar platicando 2 horas. Ánimo. A ver, preguntas de cierre. Esta me da curiosidad, nunca te lo he preguntado. ¿A qué celebridad te gustaría conocer? ¿A qué celebridad me gustaría conocer? Yo creo que al Papa Francisco. ¿Se considera celebridad? Claro. Se considera celebridad. Sí. Claro, ¿cómo no se me ocurrió? Claro. Yo creo que ha venido, el Papa Francisco ha venido a darnos una cara tan humana, tan cercana, tan sana de las relaciones sociales. Y sí, yo a él y a alguien tan humilde y que sabe escuchar. Yo lo admiro porque sabe escuchar y sabe reconocer a lo que está sucediendo en las personas que tiene enfrente. Y sí, yo creo que pasar un ratito con él sería muy padre. Wow, sí, se me figura, no sé por qué no me lo imaginé. Descríbeme cuál sería tu día perfecto. ¿Mi día perfecto? Uh-huh. Ay, en una casa de campo con una chimeneita prendida, leyendo un libro, jugando juegos de mesa con mi familia, sacar un vinito, tener buenos amigos, eso, yo creo que eso. Ay, sí. Se me antojó. Sí, me quiero ir a Monterreal. De hecho, ese es uno de los problemas perpetuos entre mi esposo y yo, porque su día ideal es escalar montañas, tomar riesgos. ¿Quieres ir a la lancha? Claro, ir a la lancha. Y yo digo, uy, no, por favor. Pero ves, no, podemos ser diferentes. El día ideal de mi esposo es tipo hacer 60 kilómetros en bicicleta. Claro. Entonces, pero bueno, aquí las good news, podemos ser diferentes y estar conectados, eso es lo bueno. Sí, es cierto, me lo voy a repetir 80 veces. Mi amor, no te preocupes. Ok, a ver, ¿en qué época te hubiese gustado vivir? ¿Te hubiese gustado vivir en una época diferente a esta, Pilar? En esta, estoy convencido de que en todas puede ser de los que diga, ¡ay, antes, qué bonito era eso! Estoy convencida. Me encanta me encanta lo que la tecnología nos ha traído como humanidad. Me encanta cómo, sí, pues la globalización que experimentamos ahora, que nos podamos ver y saber qué está pasando en otros lugares, en el momento. A mí me encantan las particularidades de nuestra etapa. La verdad no me quisiera ir a ninguna otra y creo que en todas puedes lamentarte de que tienen cosas que les faltan o que les sobran, pero a mí me gusta esta. Es cierto, tienes toda la razón. Ay, mi Peluca, es lo máximo. Amo hablar contigo. Yo también, Dani, gracias. Ya pensé que teníamos que hacer otros episodios, pero ya... Encantada. Ya es como, ¿qué más quieren que hable? No, hombre, feliz, me encanta. Muchas gracias Piluca, por invitarme y gracias a todos los que nos escuchan. Déjanos tus redes, no sé, ¿dónde te pueden contar? Bueno, tus redes, no, a ver, esta mujer... Yo estoy empezando a hacerme profesional, pero Dani. yo la estoy empujando a lanzarse. Apenas tengo un Instagram recién abierto. No importa, pero déjanos todos tus contactos. Lumina_Pilar Cortés, con ese Pilar Cortés, y ahí pues hay poca actividad, la verdad, pero sobre todo están los cursos, los talleres en línea que gracias a esta pandemia vamos a lanzar en ese formato que estoy muy emocionada. Los tienes en línea. A mí me falta el de inteligencia emocional. Se me hace que es el único que no he tomado. Está buenísimo. Ese no lo he lanzado este semestre. Voy a lanzar el curso para padres y el curso, el taller para matrimonios. Es que esos ya los hice. Sí. Okay. Y tengo pendientes, es el taller de inteligencia emocional y uno de sexualidad espectacularísimo
pero necesito primero arrancar estos y sentir que respiro. ¿Sexualidad para adultos o tipo para adolescentes? Sexualidad, el término sexualidad y la sana vivencia de la sexualidad de la persona humana, está padrísimo, ya está armado, di un modulito para un diplomado en la UDEM. Y de ahí lo acabé de armar y de desarrollar. No, aparte yo siempre digo, o sea, escucharte a ti, ahorita estuvimos muy serias, pero sí, muy serias. Muy serias. No se nota que tenemos una copita de vino enfrente. Exacto. Yo creo que por eso nos quisimos botar bien de más. Eso fue, Daniela. Ay, te amo. Muy mal. Oye, esta mujer es como stand-up comedy, o sea, cualquier curso que vean o lo que sea, en serio, o sea, se ríen, la pasan bien. De verdad a mí me encanta eso tuyo, es muy tuyo. O sea, sí, muy pues tuyo, yo también me quiero encanta. divertir, por eso imagínate andar como robot nada más hablando. Yo soy súper fan de divertirse, porque o sea, es tan serio, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando. Claro, ¿no? claro. Que hay que pero relajarlo también es un muy poquito. Chistoso. También es muy chistoso, claro, es muy serio, pero no hay que tomárselo tan a pecho. O sea, hay que trabajarlo, pero... Exacto. ¿Verdad? Pues sí. Ay, Piluquis, pues gracias. Gracias a ti, Danita. Gracias de verdad por tu tiempo. Gracias. Les quiero compartir que ya están abiertas las inscripciones para la segunda generación de coaches en lactancia LIC. LIC es una certificación creada por María Lactance y KIK Consultores con horas CERPS avaladas por la Asociación Internacional de IBCLCs. A través de esta certificación buscamos capacitar y formar especialistas en lactancia y coaching desde el enfoque del Conscious Parenting. Todo esto para contribuir a que más mamás puedan cumplir sus metas de lactancia y vivir esta experiencia de una manera consciente. LIC cuenta con un panel de profesores altamente capacitados que imparten clases de forma presencial y online, así como prácticas clínicas, comunidad, networking y mucho más. LIC es una certificación integral, holística, que te da las herramientas para poder contribuir a transformar la forma en la que aprendemos y sobre todo vivimos la lactancia. Si quieres saber más sobre esta certificación y pasar a formar parte de esta comunidad LIC, por favor escríbenos a KIK Consultores o a María Lactance por cualquiera de nuestras redes sociales. Muchas gracias por escuchar. Si te gusta lo que oyes, por favor suscríbete, compártelo y deja un review. Este apoyo hace la diferencia y me ayuda a poder traerte cada vez más un mejor contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima.